Le invito a que busque en su Biblia la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 al verso 9. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Filipenses 4, del 1 al 9. Amén. Amén. Dice la Sagrada Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermosa la palabra del Señor. Es la carta del apóstol Pablo a la comunidad de Filipos. Una comunidad hermosísima que había sido levantada en un tiempo difícil en su ministerio. Y una carta extraordinaria. Se le conoce a esta carta la carta de las cosas excelentes. Porque en ella se nos define lo que son los paradigmas de la fe, el alcance de la fe. Y se nos habla hasta dónde subir y hasta dónde bajar. Y se da como ejemplo, o el gran ejemplo, la figura de Cristo. Y está el himno cristológico en ese capítulo 2, versos del 5 en adelante, que habla acerca de lo que Cristo hizo cuando se despojó de su gloria, tomó forma de siervo, se hizo como los hombres y murió en la cruz por todos nosotros. Habla de la humillación de Cristo, habla de la humildad y habla del ejemplo de hombres que también en la fe fueron ayudantes de Pablo y había que reconocerlos. Habla de una iglesia que es generosa aún teniendo necesidades. Pero del tema que en esta mañana me propongo hablar, que está implícito dentro de la lectura que hicimos, es el tema del campo de batalla de la mente. Porque si en algún lugar comienzan las grandes batallas, es en la mente. Es en la mente donde se originan los grandes conflictos del ser humano. En ella se deciden los grandes éxitos o se determinan los grandes fracasos. Y en esta mañana es una para preguntarte a ti mismo, ¿qué mina tu mente la mayoría del tiempo? ¿En qué estás constantemente pensando? La sociedad en que nosotros vivimos nos invita constantemente a pensar negativamente, en cosas malas,
a vivir en pesimismo, abocados a lo peor. Pero nosotros los cristianos, a diferencia del que no conoce al Señor, tenemos herramientas y armas espirituales para poder vencer. La misma Escritura habla de que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas a veces se levantan en nuestra mente y tratan de destruir o opacar o privarnos de bendiciones grandes y abundantes que Dios tiene para nosotros. Y en este capítulo 4, Pablo comienza amonestando. Primero comienza hablando de que esta iglesia es su gloria, su corona, su gozo, su regocijo. Ver el producto de un ministerio, de un trabajo realizado con esfuerzo y a donde había llegado el desarrollo y crecimiento de la iglesia es el gozo de cualquiera. No la gloria de cualquiera, pero sí el gozo. Nosotros los ministros podemos gozarnos cuando vemos la iglesia crecer, cuando vemos la gente madurar, cuando vemos la gente que no se queda en el status quo, en su misma forma de pensar siempre, sino que evolucionan, maduran, y eso trae alegría, trae gozo. Al contrario que cuando uno ve a la gente trastabillando en la misma situación y uno piensa que no asimilan nada de lo que se les enseña, causa tristeza, causa gozo ver el progreso del Evangelio. Dije gozo y no gloria, porque oiga, la gloria es del Señor y la gloria no es de los hombres. Dios nos permite compartir ese gozo. Pero luego de hablar del gozo, Pablo amonesta a unos líderes de la iglesia que habían tenido una diferencia, que habían tenido algún tipo de conflicto. Les amonesta a que sean de un mismo sentir en el Señor, a que cuidaran la unidad, a que trabajaran con la armonía dentro de la comunidad de fe. Armonizar no es sencillo, no es fácil, y los que trabajan con la música y con la adoración saben que no es fácil armonizar, que cuesta trabajo, que hay que ensayar, que una orquesta tiene que ensayar mucho y trabajar con lo que son los acordes para que todo fluya de la mejor manera. A lo mejor alguien que no sabe de música va a cualquier sitio y escucha unos instrumentos y dice, eso se oye bien. Pero alguien que tiene el oído bien afinado y sabe de música dice, muchacho, lo que hay es un desbarajuste. Yo no tengo un oído muy musical, que digamos. Pero para armonizar hay que colaborar, hay que trabajar, hay inclusive que ceder. Y hermanos, es imposible que no hayan diferencias en la iglesia o diferencias entre nosotros. Pero para el bien de la comunidad de fe hay que echar a un lado nuestras diferencias. Porque el Evangelio no se puede detener, ni estancar, ni afectar, porque hayan dos hermanos en medio de la congregación que no quieran comprenderse o entenderse. Y es interesante porque en la iglesia primitiva ya las mujeres ejercían en algunas de ellas algún tipo de liderazgo, contrario a la cultura griega, que la mujer era un cero a la izquierda, que una mujer era respetable, viera, oyera y preguntara tampoco como fuera posible. Dele gracias a Dios porque no fue griega. Una importante desaveniencia relacionada con la obra del reino surgió entre aquellas mujeres y requirió la amonestación de Pablo. No nos dice el documento bíblico qué fue lo que aconteció, qué fue lo que ocurrió. Y hay que evitar las fisuras en todo tiempo y hacerlo de la manera más cristianamente posible. Cuando hay diferencias, es importante que cada parte reflexione el hecho de que Dios tuvo misericordia de mí,
de cada una de ellas en particular, y aún la tiene. Porque aquel que está en una situación de diferencias quiere que el juicio de Dios le caiga encima al otro. Pero la realidad es que Dios es el Dios que tiene misericordia de ti y tiene misericordia del otro también. El resultado debe ser que en el Señor, orando juntas y confiando con toda solicitud en Él, ambas volverán a ser de un mismo sentir. Las diferencias las traemos a la presencia de Dios. Y Pablo pide a otros líderes de la iglesia a que ayuden a subsanar las diferencias. Un hombre llamado Cícigo, que significa asociado en el yugo, o persona que labora bien con otro en el mismo equipo, o significa verdadero colega. Le dice: Cícigo, haz honor a tu nombre y ayúdame a trabajar con estas dos que se quieren arrancar los pelos. Qué bueno es contar con gente que contribuye para el reino de Dios y que no destruye. Qué bueno es contar con gente que no le echan leña al fuego, sino que ayudan a la reconciliación. Destacamos, hermanos, que cuando había desavenencias en la iglesia de Filipo, Pablo ponía en movimiento todos los recursos de la iglesia para sanarlos. Porque la iglesia no depende de un individuo o de dos individuos. Somos un cuerpo, y como cuerpo, si hay algo del mismo afectado, todo el cuerpo trabaja para que sea sanado, para que sea restaurado. Así que la iglesia debe ser un cuerpo que se sana en sí misma y no se autodestruye. Pablo reconoce los quilates de estas dos mujeres. Habían colaborado mucho con él en el Evangelio. Eran de mucho valor, de sumo valor en la iglesia. Y qué triste, hermanos, cuando perdemos gente valiosa por el mal manejo de las diferencias, porque no nos podemos poner de acuerdo. Gente que aportaba la fe con su talento, con su don, y porque las cosas no se manejaron de la mejor manera, hoy no están en la fe. Y digo en la fe, no que se hayan cambiado de iglesia. Gente que están en las afueras porque no se trabajaron bien los asuntos como la Escritura demanda. Y claro, la Biblia dice: estad en paz con todos los hombres, en lo que os sea posible o en cuanto dependa de vosotros, porque hay gente que por más paz que usted quiera tener con ellos no quieren hacer la paz o quieren ser sus enemigos. Y entonces Pablo dice esta expresión: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y el gozo, hermanos, es una de las grandes cualidades de la vida cristiana. El gozo nuestro. Un cristiano con una cara como un mocho boto no da testimonio del gozo del Señor. Y no es que usted va a estar de oreja a oreja con una sonrisa en la cara todo el tiempo, porque eso es imposible, a menos que usted sea payaso todo el tiempo. Pero si vivir en Cristo no lo hace sentirse con gozo, algo le falta en el paquete suyo. Algo nos falta en el paquete si nosotros no sentimos el gozo que da el Señor. Y la exhortación se repite, probablemente porque a simple vista
pudiera parecer poco razonable. El gozarse en obediencia a un mandamiento, y mucho más por tenerlo que hacer siempre, bajo cualquier circunstancia, no importa cuán adversa sea. ¿Podrá usted estar gozoso siempre? ¿Puede uno gozarse cuando el recuerdo de los pecados pasados aflige nuestra alma? ¿Puede uno gozarse cuando los que amamos sufren? ¿Se puede uno gozar cuando uno es perseguido? ¿Se puede uno gozar cuando uno está enfermo? ¿Se puede uno gozar cuando hay escasez? Cuando Pablo escribe esta carta, estaba preso. Y no estaba preso ahí en Guaynabo, en la Federal. Digo, estar preso donde sea no es bueno, pero estar en circunstancias paupérrimas o circunstancias como las cárceles en otros países es sumamente difícil. Estaba próximo a ser ejecutado, le iban a cortar el cuello. Y había vivido no una vida tan fácil en el Señor. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 11, versos del 23 al 31. Segunda de Corintios capítulo 11. El que está diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. En este capítulo 11 de Segunda de Corintios, del verso 23 en adelante, dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas las que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Pablo, el que está diciendo esto, había vivido, hermano, la salsa y el guayacán. Tiempo de dificultad. El recuerdo de su pasado como perseguidor de la iglesia. Un asesino. ¿Qué batalla mental produce el pasado y lo que vives en el presente? Evidentemente, esto nos demuestra que las circunstancias solas no determinan la condición del corazón y la mente. Se puede estar gozoso en el Señor. El cristiano puede gozarse interiormente cuando exteriormente todo es oscuro y sombrío. Tal vez no podamos estar riendo a carcajadas todo el tiempo, pero el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor está ahí porque sus promesas son reales, son verdaderas. Su poder está con nosotros. Se goza en el Señor. Esto es a causa de la unión con Cristo.
recibe o produce el fruto del Espíritu Santo, que es el gozo del Señor. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene de los frutos, y uno de ellos es el gozo del Señor. Y claro, hermano, esto no es algo que se da de la noche a la mañana. Este gozo se cultiva. Este gozo se va desarrollando a la medida que vamos madurando en el Señor. Esto puede lograrse, como Pablo nos va a indicar más adelante en el verso 8, meditando en aquello que es adecuado para llevarnos a sentir tal experiencia. Lo que colocamos en nuestra mente muchas veces determina si podemos gozarnos o no gozarnos en el Señor. Es decir, atendiendo a todas aquellas cosas que deben ocupar un lugar preeminente en nuestra conciencia. Y habla de la generosidad de esta gente, su don para dar. Y por generosidad puede entenderse cualquiera de estas virtudes: condescendencia, cordialidad, amabilidad, gentileza, comprensión cariñosa, mansedumbre, bondad. Los conflictos dentro de la iglesia no pueden hacer que estas virtudes sean borradas o desaparezcan, ni siquiera el gozo del Señor. No se puede perder la identidad cristiana por los conflictos. Acuérdese que el Señor está cerca, como le dice el apóstol Pablo. Está más cerca el Señor. Y tal vez por lo que peleas es perecedero y no vale la pena. Así que, dice el apóstol, por nada que estéis afanosos. Nada os inquiete al punto de perder la paz, al punto de perder los estribos. Y a lo mejor alguien dice, pero los estribos son de los caballos. Perder el control. Nada os desenfoque. Es la preocupación excesiva que te llena de ansiedad inquietante. No puedes vivir de esa manera. No es el plan de Dios para ti. Eso no es vida abundante en la vida cristiana. Mateo 6, del 25 al 28, dice que tal ansiedad, que tal aflicción de espíritu o preocupación excesiva, dice Mateo que puede ser por la comida, o la bebida, o por la ropa, o por el día de mañana, o por la vida, por cómo responder a las acusaciones, etcétera. Eso puede querer provocar ansiedad al punto de robarnos la paz. A veces estamos tan ansiosos y tan llenos de tantas cosas que la mente está tan cargada, hermanos, que quiere dar shutdown. ¿Sabes lo que es shutdown, verdad? Si no sabes lo que es shutdown. Por lo menos yo sé eso. Está que no registra. No botamos los golpes del diario vivir. Los acumulamos. Y la tensión y la ansiedad van en crecimiento. Hay que aprender a botar el golpe. Y Pablo, ante este asunto del afán, de la ansiedad, de las preocupaciones excesivas, de estar tan cargado de preocupaciones, Pablo presenta como alternativa la oración. Y la oración, hermanos, es una bendición. Orar es vaciar el alma. Es entregar las cargas. Orar es tener una catarsis.
vaciarnos ante la presencia de Dios. En la oración somos tocados. Ella nos ayuda a hacer introspección. En ella nos encontramos con Dios, pero nos encontramos con nosotros mismos y nos vemos frágiles, flacos, por lo menos en la oración, desnudos ante la presencia de Dios. Hermano, tienes que crear esa disciplina de oración en tu diario vivir. Y tienes que aprender a soltar tus cargas, no meramente como un ejercicio emocional, en el cual las dejamos y luego las retomamos. Siempre que pienso en esto, pienso en Ana, aquella mujer atribulada de espíritu que llega allí con una petición delante del Señor y el sacerdote la da por ebria y borracha. Y le dice: no estoy borracha, es que estoy atribulada de espíritu. El Señor te conceda lo que viniste a buscar o a pedir. Y Ana dejó las lágrimas allí, lloró y lloró todo lo que tenía que llorar. Pero el verso bíblico dice que Ana no estuvo más triste. Dejó las cargas en el altar. Vivimos en una sociedad mentalmente enferma. Las cifras son epidémicas. La gente que se quiere suicidar, los otros días hicieron una encuesta por radio y eran miles. Gente que no tiene alternativa. Gente que no encuentra, oiga, cómo salir de sus circunstancias y de sus problemáticas. Con toda oración, con ruego, con súplica ante el Señor, desborde su alma delante de Él, con acciones de gracia. La acción de gracia es un testimonio de fe. La acción de gracia es la certeza de que algo Dios va a hacer con mi problema, de que algo que Dios va a hacer con mi preocupación, de que algo Dios va a hacer con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, con el trabajo, con el jefe, con el compañero de trabajo, con la escuela, con las deudas. La acción de gracias le dice a Dios: Dios, yo sé que tú sabes lo que yo necesito y algo tú vas a hacer. Y la paz de Dios, que sobrepasa, otras versiones dicen que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones. La medicina contra la inquietud no es la inacción, no es la inercia. Orar es el primer paso. Podemos llevar nuestro propio pasado, nuestro presente y aún nuestro futuro ante la presencia de Dios, con aciertos, con desaciertos, aún nuestros sueños, presentárselos al Señor. Hermano, no hay nada demasiado grande para el poder de Dios, ni demasiado pequeño para su cuidado paternal. Aún los detalles de tu vida, de ellos tiene cuidado el Señor. Aún las cosas que para otros son una tontería, para Dios tienen significado, porque si te causan dolor, si te causan ansiedad o angustia, a Dios le interesa lo que te está pasando. Un niño puede llevar todo grande o pequeño a su padre. Hablando del concepto de un verdadero padre. Porque hay padres y hay padres. Así nosotros podemos llevar todo a Dios. Un niño tiene absoluta seguridad de que todo lo que le sucede es de interés para su padre y para su madre.
lo que te acontece está visto por Dios. Y a Dios le interesa sus pequeños triunfos y sinsabores, sus lastimaduras y machucones y todo aquello que le gusta. Lo cuenta a sus padres, sin dudar en lo mínimo de que será escuchado con atención y agrado. Si hay algo que le agrada a Dios, es escuchar. Si hay algo que mueve el corazón de Dios, son las oraciones de los santos. Si hay algo que anhela el Señor, es que tú te comuniques con Él y le digas Abba Padre, o le digas papito o papacito, tengas una comunión de intimidad con Dios. Él no te va a rechazar. Él no te va a echar a un lado, aun cuando vengas con lo mismo. Te va a escuchar con atención. No está mirando el reloj. No está engañándote y mirando por otro lado y hablando con el ángel Gabriel. No, Él está atento. El segundo paso, hermanos, porque no solo debemos quedarnos en la oración, es lo que dice el verso 8 y el verso 9, y que nos motiva a hablar de esto en esta mañana. Lo que debemos pensar, lo que debemos atender, en lo que debemos fijar nuestra mirada. Hermanos, lo que colocamos en nuestra mente produce paz o conflicto, paz o tensión. La mente humana se posa siempre en algún objeto. Y Pablo quería que los filipenses colocaran sus mentes en las cosas debidas. La mente hay que educarla. La mente hay que controlarla. Y es una ley de la vida que si un hombre piensa en algo con frecuencia y persistencia, llegará el momento en que no podrá dejar de pensar en ello. Su pensamiento corre como un tren sobre rieles. Y por esta razón es de la máxima importancia que el hombre piense en cosas dignas. Y la mente del creyente es parte de lo que consideramos templo del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, hay que mantenerla limpia y mantenerla sana. Y el apóstol Pablo entonces hace una lista de recomendaciones sobre qué es adecuado pensar. Y comienza diciendo todo lo verdadero. En este mundo hay muchas cosas que son engañosas, que son ilusorias, que prometen lo que jamás puedes realizar. Por eso no podemos confiar en el mundo, porque el mundo te va a dejar desilusionado, porque es pasajero. Cosas que ofrecen al hombre una paz engañosa. Y debemos colocar nuestros pensamientos en las cosas que son confiables, cosas que no han de fallar, cosas que no han de conducirnos al fracaso, cosas verdaderas. La verdad se alza siempre sobre la mentira. Pablo dice en Efesios 4:5, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. La Biblia dice que la verdad liberta y conoceréis la verdad y os hará libres. La Biblia enseña que la verdad es parte importante de la armadura del soldado cristiano. La palabra de Dios es la verdad.
Jesús dijo, yo soy la verdad. Si en algo tienes que fijar tu mente en tu diario vivir, es en aquello que es verdadero. ¿Y qué más verdadero que la palabra de Dios? ¿Qué más verdadero que las promesas del reino? ¿Qué más verdadero que lo que Él dijo que iba a hacer para ti, para tu vida, para tu familia, para los tuyos? Hay que fijar su mente no en las promesas del mundo, no en las promesas de los hombres. Hay que fijar la mente en la verdad de Dios. Todo lo honesto, todo lo serio o digno de honor, o lo honroso. Algunas personas dicen lo respetable, lo noble. La palabra griega que se utiliza para esto es somnos, que se aplica específicamente a los dioses y al templo. Claro, dentro de la mentalidad griega, porque para nosotros no hay Dios más ninguno que nuestro Señor. Llena tus pensamientos de cosas dignas, como si toda tu vida fuera un templo, siempre ante la presencia de Dios. En este mundo hay cosas triviales. ¿Triviales o tribales? Triviales. Hay cosas baratas y atractivas a las mentes superficiales. Pero los creyentes no somos gente superficial. Y somos gente que cambia, oiga, con la moda del diario vivir. Nosotros somos gente que tenemos que pensar en lo que es honesto. El cristiano debe posar su mente en las cosas profundas y dignas. Aunque la gente vaya por otra corriente. En un ambiente tanto en aquel tiempo como en este, que se caracteriza por la frivolidad, debemos cuidar nuestra mente de lo que el enemigo, hermanos, quiere que consumamos. Y hay una realidad que hay un consumerismo desmedido económico en nuestro país, aunque no hay chavo. Pero hay tarjetas de crédito. Y no se la dan solamente porque usted sea adulto, ya le dan una, con un crédito limitado. Pero además de ese consumerismo material, hay un consumerismo, oiga, mental, de tantas cosas negativas. La televisión tiene tantas cosas negativas, tiene tantas cosas que marcan, que dañan, que lastiman, que trastocan el carácter y el carácter de nuestros niños. Y son las que educan la mayoría de los hogares en nuestro país. Porque los padres trabajan, porque la situación económica está tan difícil. Y el que hace los programas ni es cristiano, ni le interesa lo que piensan los cristianos, le interesa el rating. Le interesa acaparar todo lo más que puedan de una audiencia y cautivarlas. Y todo es violencia. Los billboards, la internet, las redes sociales. Hace poco compré un libro que estoy empezando a leer. Se titula Padres Conectados. Lo escribe un pastor, expastor de jóvenes, y habla acerca de los peligros de las redes, a lo que los muchachos están expuestos, las cosas que ellos están viendo hoy, que a la edad nuestra en la vida las habíamos visto, y a lo mejor a la edad que usted tiene hoy ni las ha visto todavía. Lo que dañan, lo que lastiman, cómo una imagen se
puede quedar en la mente y en el corazón de su niño y trastocarle la vida. El mismo autor presenta como ejemplo una película que vio cuando era un muchachito, que para nosotros hoy puede ser una simpleza o algo sencillo, pero él dice que estuvo años pensando que los marcianos se lo iban a llevar. Y hay cosas que nos pueden dañar, nos pueden lastimar, y hay que tener control. Vivimos en un país donde los chismes, oiga, es la orden del día, donde el dañar reputaciones, donde la mentira ocupa los primeros lugares en el país, donde la pornografía está por todas partes. Todo lo honesto. Hay una responsabilidad en nosotros. Y tenemos que trabajar, hermanos, arduamente con esto. A veces yo escucho a los mismos jóvenes cristianos de nuestra iglesia y de otras iglesias, las películas a veces que van a ver al cine. Hoy hay una inclinación tan grande al ocultismo y a lo diabólico y a lo demoníaco y un culto a la muerte. Y a veces llenan su mente y su corazón de todas estas cosas que no son edificantes, que no bendicen, que no traen nada bueno, pero traen a la mente tantas cosas negativas. Cuando usted ve asesinatos tan horribles y tantas cosas que suelen suceder y son como de película, sí son de película porque lo han visto en las películas. Y hay que tener cuidado con la violencia y con todo lo que consume. Hay que cuidar la mente, todo lo justo. Y la palabra es dikaios, que define al hombre justo como aquel que le da a los dioses y a los hombres lo que debe. Y en nuestro caso, darle a Dios y a nuestros semejantes lo que se debe. Dikaios es la palabra del deber asumido y del deber realizado. Mire, habiendo recibido de Dios la justicia, los creyentes deben pensar rectamente. Hermanos, van a venir pensamientos para hacer lo incorrecto. A veces hacer lo incorrecto es más fácil. En tu trabajo, en tu negocio, en la escuela, va a venir la presión de grupo. A veces pensamos que la presión de grupo es solo en la vida de los muchachos o en la escuela. Pero hay presión de grupo en las empresas. Y hay compañeros que quieren hacer las cosas mal. Y entonces la presión de grupo de que todo el mundo se va por una tangente. ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú como cristiano? Va a venir los pensamientos para hacer trampa, para que corras riesgos, para delinquir. Va a venir la oferta descarada del enemigo. Pero acuérdate que Dios ha impartido sobre ti la justicia, lo que es justo. Hay quienes colocan los pensamientos en el placer, en la comodidad, las cosas y los métodos fáciles. Es como aquel que roba, oiga, en una tienda o se lleva el billete de la caja y no sabe que está afectando la vida de ese empleado, que lo está lastimando, que le está quitando el empleo. Hay quienes colocan los pensamientos en la comodidad. Y a costa de la comodidad y el placer, venden los principios. Pero tú, hermano, ni a costa de la comodidad o el placer,
vendas tus principios. Siempre es menester pensar, esto que ocupa mi mente, esto que voy a hacer, ¿está de acuerdo a la voluntad de Dios? Esto que me están ofreciendo, esto que me están dando por debajo de la mesa, ¿está de acuerdo al plan y propósito de Dios para mi vida? Somos bombardeados todo el tiempo. Todo lo puro, agnos, lo que es moralmente puro. Aquella iglesia que se levantó en el paganismo viene de un ambiente de lujuria, de promiscuidad, todo tipo de libertinaje, de borracheras. El culto a sus dioses era un culto de la sexualidad. La lucha mental que podía tener aquella gente, el llamado de los placeres. Mire, la cabida que nosotros le damos a la tentación, se la damos con nuestra mente. Es en la mente que fantaseamos. Es en la mente donde entran los pensamientos impuros. Es en la mente donde libramos la gran batalla. En ella o nos mantenemos firmes o nos deslizamos. Ritualmente lo puro describe algo purificado, de tal manera que se hace apto para ser ofrecido a Dios y usado en su servicio. Este mundo está lleno, hermano, de cosas viles, de cosas ruines, de cosas sucias, de cosas obscenas. La corrupción mental lleva al hombre a cometer actos de inmoralidad y de vergüenza. Usted y yo debemos pensar distinto. Usted y yo debemos vencer con el bien el mal. Si nosotros alimentamos lo que en otros tiempos fue nuestra flaqueza, vamos a sucumbir. Si nosotros nos movemos en el lugar donde está nuestra debilidad, si nosotros dejamos que pensamientos que luego se pueden convertir en emoción y que el cuerpo reacciona a ellos, tomen el dominio total de nuestra vida, vamos a sucumbir. Hay que vencer con el bien el mal. Usa la palabra de Dios. Para cada pensamiento negativo hay una palabra. Para cada idea vergonzosa del infierno hay una promesa de Dios para ti. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Todo lo amable, todo lo agradable, todo lo que suscita al amor. Algunos maquinan la venganza y el castigo, despertando la amargura y el miedo en los demás. Hay otros que están con sus mentes tan dadas a criticar y a censurar, que suscitan resentimiento. El cristiano está llamado a colocar su mente en las cosas que contribuyen al amor, a la bondad y al perdón. Tomar pensamientos de venganza siempre son el camino más fácil. Nuestra humanidad nos dice a nosotros que el que me la hace, me la paga.
Pero el pensamiento cristiano debe ser uno de reconciliación, de perdón, que contribuya al amor, a la bondad. Y es probable que te hayan herido, que te hayan lastimado, porque hay gente que tiene una facilidad para ofender y herir, para dañar. Pero la venganza es del Señor. No llenes tu mente de ira, de coraje, de improperios. Lo amable, lo agradable, lo que es de buen nombre, lo que es de buena reputación, lo que se puede hablar favorablemente. Describe las cosas adecuadas para ser oídas por Dios. Lo que estás pensando puede ser oído por Dios. Y no en el sentido de que Él no lo puede escuchar, porque Él escucha aún nuestros pensamientos. Pero será digno de ser escuchado por Dios. Así que piensa en cosas atractivas, en cosas prometedoras, en cosas que te edifiquen, en cosas que abonen al fundamento de tu vida cristiana. Basta ya de pensamientos tóxicos, hermanos, que nos lastiman, que nos detienen, que no nos dejan desarrollarnos y crecer. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar cosas excelentes. Y claro, los productores de televisión, la clase artística, el periodismo, siempre destaca lo negativo, siempre destaca aquello que le para los pelos a cualquiera. Pero tú, como creyente, con pensamientos positivos, con pensamientos en el Señor, vas a hacer la diferencia en esta sociedad. La palabra para cosas excelentes o excelente es arete. Y en el pensamiento clásico describe todo tipo de excelencia. La excelencia de un terreno, la excelencia de una herramienta, la excelencia de un animal, la valentía de un soldado. Es como si Pablo dijera: todo lo que era excelente en el fondo pagano, en lo que fuisteis educados, tiene alguna influencia en vosotros. Mire, de Puerto Rico hoy se dicen tantas cosas negativas, pero nuestro Puerto Rico tiene tantas cosas maravillosas, tantas cosas buenas. Hay un programa que se llama Borinqueando, ustedes han escuchado ese programa, y de mi tierra y cosas así, que hablan de las maravillas de nuestro país. A mí me gusta la parte cuando yo voy y está entrevistando las comidas, las cosas que la gente hace. Comida así, algo aquí moviéndose. Mire, y sitios preciosos que en la vida pensaba yo que habían aquí en Puerto Rico, y cosas que se hacen. Tenemos tantas cosas excelentes que pensar de nuestro país, de nuestra gente, cosas buenas, cosas maravillosas que no se reseñan. En nuestro país hay gente muy buena, hay gente hermosa con buenos valores. Hace un tiempo escuchaba yo de unas familias allá en el campo, por allá, por esos lugares, podríamos decirle el campo de Puerto Rico, Las Marías y esas áreas por allá, donde hay familias que buscan las muchachitas de la comunidad que van a cumplir 15 años y viven en un sitio tan pobre, y esta familia le consigue un traje para el quinceañero y le hacen una fiesta a todas las muchachas de la comunidad. Cosas lindas, cosas hermosas. Todavía hay vecinos que comparten unos con otros. Hay cosas maravillosas que le dieron a nuestro país. Formación, muchas de ellas se han perdido, pero los que son un poquito mayor que yo pueden pensar en ellas, en las cosas excelentes y maravillosas
maravillosas de nuestra cultura puertorriqueña. Pero no solo le dice, piensen en las cosas excelentes que aprendieron en su cultura, piensen en las virtudes del cristianismo que ustedes han recibido. Si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. ¿Por qué llenar nuestra mente de tantas cosas negativas, dañinas, que minan nuestro desarrollo y productividad cristiana? Lutero decía, y lo hemos citado anteriormente, es imposible evitar que los pájaros revoloteen en tu cabeza. Es imposible, hermanos, que no venga un pensamiento negativo, que no venga una idea negativa, que echemos la mente a correr. Es difícil cuando alguien te gasta una mala crianza, cuando alguien te trata mal, cuando alguien hace tantas cosas en tu contra. No es fácil. Pero como dice Lutero, no podemos evitar que revoloteen. Pero hermano, no permitas que hagan nido en tu cabeza. No permitas que los pensamientos negativos se posen allí y lastimen y trastoquen todo lo que tú eres. Tienes la mente del Señor. Te pregunto en esta mañana, ¿qué consumes? ¿Qué tus ojos ven? Se dice que los ojos son las ventanas del alma. ¿Qué lees? Hay gente que lee de todo menos la Escritura. Y la gente dice, se puede leer de todo. Yo no creo eso. Hay cosas que no son adecuadas leerlas porque no edifican, ni bendicen, ni ayudan. Y hay gente que no tiene la madurez para trabajar con cierta información. Hay que tener cuidado con lo que tus hijos leen. Hay un culto al ocultismo, a tantas cosas negativas. Somos lo que pensamos. ¿Usted sabe algo, hermano? Los científicos dicen que los seres humanos utilizan el 10% de su cerebro y el 90% queda desaprovechado. Algunos dicen no, utilizan el 1% y otros el 99% queda desaprovechado. Y un profesor llamado Isaac Asimov, no sé si es Asimov o Asimov, pero usted no lo conoce, a lo mejor ni lo conocerá. En uno de sus escritos que llamó The Brain, el cerebro, hizo las siguientes declaraciones. Dijo, ¿por qué no aprendemos más? Considerando que tenemos 200,000 millones de neuronas. Es decir, la misma cantidad de estrellas de algunas galaxias. ¿Por qué no recordamos más? Considerando que el cerebro tiene capacidad para retener alrededor de 100,000 millones de bits de información. Es decir, el equivalente a unas 500 enciclopedias. ¿Por qué no pensamos con mayor rapidez, considerando que nuestras ideas viajan a una velocidad superior a los 500 kilómetros por hora? Es decir, más rápido que el tren bala más veloz. ¿Por qué no entendemos mejor, considerando que nuestros cerebros pueden hacer alrededor de 100 billones de conexiones? Esto deja muy corta a la más avanzada de las computadoras. ¿Por qué no somos más creativos, considerando que tenemos un promedio de 4,000 pensamientos cada 24 horas? Es decir, el equivalente a $40 si cada pensamiento valiera un centavo. Nuestras mentes están afectadas y a lo mejor el porciento mínimo que utilizan los seres humanos. Que un jovencito hoy quiera quitarse la vida, que una persona adulta en sus mejores años no quiera vivir porque siente que no tiene la capacidad de trabajar con sus problemáticas, hermanos. Es triste y doloroso. El cerebro, la capacidad de pensar
es una de las bendiciones más poderosas que nosotros tenemos y los cristianos debemos hacer el mejor uso de ella. Mire, hermanos, si los hombres sin Dios, con pensamientos positivos, logran tantas cosas, ¿cuánto más nosotros que tenemos al Dios de toda gracia? Si el enemigo logra influenciar la mente de los hombres para que hagan locuras, ¿cuántas cosas buenas puede hacer un hijo de Dios que lleva en su mente la de Él? ¿Cuál es tu archivo de recuerdos? ¿Usted quiere saber cómo se destruye a alguien? Llena su mente de pensamientos tóxicos y negativos. ¿Usted quiere saber cómo construye y edifica una vida? Ponga en su mente, oiga, la palabra de Dios. Ponga en su mente cosas buenas. Ponga en su mente cosas adecuadas en las cuales pensar. Y ya terminando, recuerde, hermanos, lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que descargarnos de aquello, oiga, que produce una tensión tan grande en nuestra vida que no podemos manejarla. Haciendo como dice Pablo en 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es a Él, hermanos, es con Él que nosotros vamos a vencer. Es con Él y sobre Él y todo lo que Él dijo y enseñó lo que va a hacer que nuestra mente sea una mente renovada, una mente limpia, una mente que no deja que los pájaros aniden, oiga, en ella y la dañen y la lastimen y no podamos producir lo que Dios tiene para nosotros. Si hay 1% poco que el ser humano utiliza del cerebro, vamos nosotros a pedirle a Dios que nos ayude, aunque sea a duplicar eso para la gloria del Señor, con cosas maravillosas, con cosas hermosas, con cosas poderosas. Y yo le invito a estar de pie en esta mañana del Señor.